Todo el mundo está utilizando nuevas tecnologías para duplicar los FPS en los videojuegos sin cambiar de tarjeta de video. Pero ¿cómo están haciendo esto? Pues el día de hoy te lo voy a explicar a detalle para que tú lo puedas hacer aunque tú tengas una tarjeta de video AMD, Radeon o una tarjeta de video Nvidia. Comenzamos por una de las marcas favoritas de los gamers de PC, el gigante verde, que es tan popular. Así es, estoy hablando de Nvidia con su DLSS, que significa Deep Learning Super Sample. Esta es una de las tecnologías desarrolladas para mejorar el rendimiento y la calidad de la imagen en los videojuegos mediante el uso de la inteligencia artificial y obviamente el aprendizaje profundo. Pero ¿cómo funciona esto? Según lo que nos dice Nvidia como explicación, la idea detrás del DLSS es utilizar una red neuronal entrenada para generar imágenes de mayor resolución a partir de las imágenes de menor resolución. Esto permite que los juegos se ejecuten a una resolución más baja, lo que mejora el rendimiento y al mismo tiempo la calidad de la imagen se ve impulsada a mejorar a través de la red neuronal, lo que resulta en una apariencia visual que puede ser comparable o incluso superior a la de una resolución nativa mucho más alta. Creo que nos vamos a entender perfectamente con esto. Esto ya tiene algunos años, para ser más preciso fue en agosto del 2018 que fue presentada por primera vez con el lanzamiento de las tarjetas de video de serie Nvidia RTX. Estas tarjetas de video estaban basadas en la arquitectura Turing y fueron las primeras en incluir los Tensor Cores, que son fundamentales para la implementación del DLSS porque trabajan en específico con ellos. En ese momento, DLSS fue introducido como una característica revolucionaria que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo para mejorar el rendimiento en los videojuegos sin comprometer absolutamente nada de la calidad visual. Pero como les comentaba, los Tensor Cores que encontramos en todas las nuevas tarjetas de video con RTX son fundamentales para el funcionamiento del DLSS, así como la utilización de cualquier red neuronal basada en inteligencia artificial. Pero exactamente, ¿qué son? Los Tensor Cores son unidades de procesamiento especializadas que se encuentran en las tarjetas de Nvidia con las arquitecturas Volta, Turing y Ampere. Estos Tensor Cores están diseñados para realizar operaciones matriciales de baja precisión de manera extremadamente eficiente, lo que es crucial para las operaciones de aprendizaje profundo y para las redes neuronales utilizadas en la tecnología DLSS. El aprendizaje profundo, que es la base de las redes neuronales utilizadas en el DLSS, implica el entrenamiento de modelos complejos con grandes cantidades de datos. Estos modelos pueden tener millones o incluso miles de millones de parámetros que deben de ser ajustados durante el entrenamiento. Los Tensor Cores están optimizados para acelerar cálculos matriciales y de punto flotante de baja precisión, que son muy comunes en las operaciones de redes neuronales. De esta manera, cuando nosotros activamos el DLSS en los videojuegos, en el que sea de tu preferencia y que tenga soporte, los Tensor Cores se utilizan para realizar rápidamente las operaciones matriciales, obviamente necesarias para la inferencia de la red neuronal que genera las imágenes de mayor resolución. Y esta eficiencia computacional permite que el DLSS entregue resultados en tiempo real mientras juegas, mejorando la calidad de la imagen y los cuadros por segundo en tu videojuego para que se vea sumamente fluido. Ahora, por si eres muy clavado con esto de saber cómo funcionan las cosas, te explico muy rápidamente qué es eso de las operaciones de baja precisión. En términos prácticos, las operaciones matriciales de baja precisión implican realizar cálculos con números que puedan tener menos dígitos de precisión que los números de punto flotante de precisión convencionales. Esto permite un procesamiento más rápido, ya que las operaciones con menos bits requieren obviamente menos recursos, lo que permite acelerar significativamente el rendimiento computacional sin haber sacrificado demasiado la calidad de los resultados o los gráficos del juego. Ahora, por otro lado, también tenemos un pequeño complemento en Nvidia llamado Frame Generation, el cual es un exclusivo de las tarjetas de video de la serie RTX 40 y se combina con el DLSS para crear impresionantes
visuales y tasas de fotogramas muy altas. Ya para no hacer este cuento largo, el Frame Generation funciona básicamente comparando cuadros secuenciales en un juego y calculando un nuevo cuadro que incluye elementos como partículas, reflejos, sombras o iluminaciones. Se combina con el DLSS y genera 7 de cada 8 píxeles, lo que mejora bastante la calidad de imagen. Sin embargo, existe un inconveniente con el Frame Generation. El cuadro generado no tiene capacidad de respuesta a la entrada del jugador, es decir, a su mouse y teclado, ya que solo considera los cuadros anteriores y siguientes. Esto lleva a un aumento de la latencia, obviamente, lo que provoca un retraso en reflejar las acciones del jugador en el videojuego. Obviamente, eso no se queda ahí. Nvidia intenta arreglar este problema con su tecnología de reducción de latencia llamada Reflex, que sincroniza el CPU y la GPU, o sea la tarjeta de video, para renderizar los cuadros tan pronto como estos estén listos. Esto minimiza el impacto de los cuadros generados por Frame Generation y reduce obviamente la latencia. Y sí, todo esto puede sonar a un verdadero despapalle, mis estimadísimos protones. El aumento de cuadros por segundo por medio de inteligencia artificial o las técnicas que no tienen absolutamente nada que ver directamente con el aumento del poder bruto de la tarjeta de video o hardware que estamos utilizando. Pero, si les soy sincero a todos ustedes, a mí me da bastante gusto y emoción saber que están desarrollando nuevas tecnologías que aumentan el rendimiento de nuestras tarjetas de video en nuestros videojuegos, aunque sea con este tipo de trampillas tecnológicas, ya que durante muchísimos años no se vio ninguna tecnología de este tipo y únicamente era el poder que tenía tu tarjeta de video y listo. Y para ponerles un ejemplo muy fácil de este software que fue desarrollado por empresas de lo más grandes, como pueden ser el Razer Cortex, nos hablan de la necesidad que había de tecnologías para mejorar con el rendimiento de los videojuegos. Aunque estos programas, la verdad, no funcionaban para nada. Y aquí, ¿cómo nosotros podemos utilizar estas tecnologías? Primero que nada, necesitamos investigar que el juego sea compatible con esta tecnología. Muy bien. Ahora, hay que investigar qué tecnología está siendo trabajada con nuestro hardware en la actualidad, o sea, con nuestra tarjeta de video actual. Porque ahí les va, como les dije, no, pues salió con la serie RTX, la 20, la 2060, 2070, 2080. Salió desde ahí estas tecnologías del DLSS, pero han ido avanzando en conjunto como han ido avanzando las tarjetas de video. La más poderosa es la DLSS 3.5 que tenemos en la actualidad, únicamente compatibles con la serie RTX 40, ¿vale? Como la 4060, 4070, 4080. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente ver si el videojuego tiene esta tecnología, después ver qué tecnología tiene nuestra tarjeta de video y activarla. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Si tú tienes una RTX 4060 Ti, te vas y buscas el del DLSS en el apartado del videojuego de las configuraciones gráficas, le das a activar. Hay diferentes modalidades. Aquí, ¿qué va a cambiar cada modalidad? Hay modalidad de performance, hay modalidad de que se vea mejor gráficamente. Hay diferentes modalidades dependiendo del juego. Normalmente tienen como 3 modalidades. Pero ahí te dice, entre mayor, o sea, menor va a ser la visión del videojuego. O sea, menor va a estar agradable el videojuego. Y entre menor le metas la escala de DLSS, obviamente, pues más se va a ver mejor el videojuego y va a compensar un poquito los FPS. Entonces, cuando nosotros lo activamos en nuestra computadora, hay que utilizar el equilibrado. Yo a veces utilizo el equilibrado, que no me va a dar muchísimos FPS, o sea, los máximos posibles, pero va a mantener buena configuración gráfica, se va a ver bello y me va a dar más FPS. Eso es lo que normalmente yo utilizo. Y como les decía, el Frame Generation solamente va a funcionar con la última generación de tarjetas de video Nvidia y también con unos videojuegos en específico. Hay que ver, déjenme ver si tenemos una tablita. Si tenemos una tablita, aquí la ponemos de los juegos con los que podemos utilizar el Frame Generation y la nueva serie RTX 40 y ok, ya los tienen listos, ¿vale? Así que con eso tenemos lo del DLSS y el Frame Generation de Nvidia, que esto es para la mayoría de los usuarios
obviamente de Nvidia. Pero ahora vamos con las tecnologías de AMD, donde también tenemos las tecnologías que tienen sus propias ventajas. De forma similar al DLSS de Nvidia, AMD tiene su tecnología FSR o Fidelity FX Super Resolution y tiene 4 modos diferentes: ultra, calidad, calidad equilibrado y rendimiento. Es muy similar a lo que te va a aparecer en los de Nvidia. Esto funciona en concepto de forma muy similar al DLSS. Supongamos que estamos reproduciendo tu juego en una pantalla 4K. El modo antes mencionado, ultra calidad, renderizará inicialmente 2954 por 1662 píxeles antes de subir la resolución a 4K nuevamente. El modo calidad utilizará 2560 por 1440p y el modo equilibrado 2259 por 1270 y el modo de rendimiento 1080p, pero lo va a escalar a 4K. En términos prácticos, el FSR toma una imagen a una resolución mucho más baja que la establecida por el usuario, al igual que el DLSS. La imagen pasa por 2 procesos de mejora de calidad visual que los acerca lo máximo posible a la resolución establecida al principio por el usuario. Y los 2 procesos se basan en 2 algoritmos. El primer algoritmo lo que hace es un aumento de escala de reconstrucción de bordes. Dicho proceso busca recrear la imagen como si tuviera una resolución más alta que la del renderizado finalmente. Otro algoritmo realiza una revisión de nitidez que agrega calidad a la imagen. Y hablando obviamente de claridad y fluidez, AMD tiene una tecnología también demasiado interesante que probamos hace muy poco nosotros en el canal, llamada Fluid Motion Frames. Esta tecnología es totalmente similar a la que tienen muchas pantallas de última generación que tú puedes ver exhibidas en centros comerciales. Esta se llama comúnmente Motion Interpolation o interpolación de movimiento. Esta característica está diseñada para mejorar la suavidad de las imágenes en movimiento al insertar fotogramas adicionales entre los fotogramas existentes. Esto tiene el efecto de hacer que las secuencias de video parezcan muchísimo más fluidas al aumentar la calidad de cuadros por segundo o FPS, o la frecuencia de actualización, los hertz de la pantalla. Algunos fabricantes utilizan términos comerciales específicos para esta tecnología como Motion Flow de Sony, True Motion de LG, Motion Rate de Samsung, entre otros. En general, el objetivo es reducir la borrosidad en las imágenes en movimiento y mejorar la experiencia visual para el espectador. Funciona de manera similar a la de generación de cuadros hecha por DLSS o FSR, excepto que no puede usar vectores de movimiento presentados por el motor gráfico del juego para determinar dónde estaría el siguiente elemento u objeto, y por lo tanto se limita solo a la parte óptica o visual utilizando el algoritmo de interpolación de flujo visual. Sin embargo, el resultado no es diferente de lo que se obtendría, por así decirlo, con el DLSS y FSR, porque tendríamos más cuadros. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, a diferencia del DLSS, que se emplea una serie de redes neuronales y algoritmos avanzados basados en el uso de la inteligencia artificial, o FSR, que también se basa en tecnologías de rescalado? Que esto, de la verdad, no es malo. Como les comenté, tiene sus ventajas, principalmente que no requiere de una tarjeta de video especial para hacer uso de esta tecnología. Tanto así que puedes usar FSR con una tarjeta de video Nvidia. Inclusive consolas de nueva generación han llegado a hacer el uso del FSR en juegos como The Witcher, y en general es una tecnología más polivalente que el DLSS, aunque en términos de limpieza y claridad de imagen creemos que DLSS sigue siendo mucho mayor, superior, por la integración entre los Tensor Cores con la tecnología en sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos utilizar el FSR con las tarjetas de video AMD Radeon? Esto es directamente en el videojuego, el FSR, o podemos activarla nosotros con el panel de AMD, el Adrenaline, que nosotros luego descargamos, que de hecho yo les mostré completamente cómo hacerlo con el último driver, que era un driver beta, un driver nuevo que acaba de salir para el de Motion Fluid o el de Motion Generation, que únicamente necesitamos ir al panel, nos vamos al apartado del juego, vamos a esta pestaña que están viendo en pantalla y le cliqueamos.
abrimos el videojuego y nos va a decir si está activado o no. Porque para poder activar este generador de fotogramas, necesitamos tener varias cosas importantes. Primero que nada, un videojuego compatible con ello. Una tarjeta de video compatible con ella de la serie 6000, serie 7000 de AMD Radeon. Y necesitamos nosotros tener la pantalla completa en exclusiva, como también desactivado la sincronización vertical del videojuego para poder utilizar esto. Así de fácil, así de sencillo, pero hay que fijarnos muy bien en esta tabla que tenemos para acá, cuáles videojuegos son compatibles con esta tecnología. Y hablando, como les digo, del FSR, es una belleza. Esto lo activamos directamente en el videojuego y podemos utilizarlas, estas tecnologías, hasta con algunas tarjetas de video NVIDIA. Ahora, estás aquí obviamente porque querías saber cómo funcionan, porque te puse en el título que te explico a detalle cómo funcionan estas tecnologías, cómo nosotros podemos activarlas inmediatamente. Y de hecho, aquí miren, te pongo unos ejemplos de un videojuego con DLSS y sin DLSS activado, para que veas la diferencia en los fotogramas por segundo, pero aquí el DLSS sí está dando estos cuadros por segundo mucho más altos. También aquí podemos ver el frame generation de NVIDIA trabajando, también ahí pueden verlo, ¿ok? Ahí pueden ver la diferencia de estos dos, cuántos FPS está subiendo y demás. Ahora, del FSR también podemos verlo. Aquí están viendo con FSR, sin FSR. Como se dan cuenta, suma muchísimo los fotogramas por segundo. Y entre más fotogramas por segundo nosotros podemos aprovechar más los monitores de alta tasa de refrescamiento o de más hertz y sacarles provecho y jugar de maravilla. Ahora, esta última tecnología que acabamos de hablar de AMD, como se dan cuenta, es un poquito más una tecnología, por así decirlo, pues creada artificialmente. Pues eso no va a ser tan bueno para los monitores de alta tasa de refrescamiento o de juegos competitivos, porque pues vamos a crear ahí un poquito de conflicto gracias a que está creando artificialmente estos fotogramas por segundo y no van a ser reales, tal cual, que es lo que necesitamos en juegos competitivos. Son para juegos pues más casualones, ¿vale? Ahí vieron ya cómo sí funcionan todas estas tecnologías y cómo ustedes la pueden aplicar inmediatamente para que multipliquen los FPS. Un pequeño bonus ya que están por acá. Recuerden optimizar su Windows. Recuerden optimizar su hardware para también tener más FPS, porque si tu Windows mata muchísimo los FPS. Así es, si tú pones un Windows totalmente nuevo, juegas un videojuego, te va a dar cierta cantidad de FPS. Pero si tú agarras y empiezas a llenarle que el Spotify, que el Discord, que los programas, que un montón de cosas que te descargues, que empiezas a retacar por todos lados esto y el otro y que todo arranque al inicio y chalala, vas a matar muchísimos FPS. Entonces te recomiendo mantener optimizado tu Windows, en el cual elimina todo del inicio. Control, Shift, Escape, te vas al apartado de la pestañita de inicio y quitas todo lo que se arranque con tu sistema operativo cuando quieras jugar. Si ya tú arrancaste todo, lo tienes ahí en segundo, reinicia, que inicie limpio y ponte a jugar el videojuego para sacarle la mayor cantidad de FPS. Todavía podemos sacar más cantidad de FPS con sistemas operativos completamente modificados o limpios, porque son más livianos obviamente, y esa recomendación pues también, si quieren buscarlo, lo pueden hacer. Aquí en el canal también tenemos este tipo de videos. Y optimizar el hardware que tienes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tenerlo bien refrigerado, nosotros tenemos que tener bien seteada nuestra memoria RAM, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que todo el hardware le estamos sacando el mayor provecho. También tenemos buenos videos aquí en el canal para que ustedes puedan verificar eso. Pero eso es todo este video, espero que te haya gustado tanto como a mí y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.